Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Nuevamente, qué bendición estar con todos ustedes, el pastor Fernando Cascante, para este fin de semana. La palabra me corresponde a mí por la misericordia de Dios. Le doy gracias a Él porque Él a través de su palabra nos instruye, nos redarguye, bueno, todo lo que dice la misma palabra, ¿verdad? Pero no inicio sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito y soberano Dios, te doy gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y cada día, Señor, nos enseñas más de ti. Yo te pido que bendigas de una forma especial, Señor, a esa persona que por este medio nos está viendo, que bendigas, Señor, a cada familia representada, que seas tú, Señor, derramando de tu gloria y poder, Señor, sobre cada hogar. Padre, y como siempre te pido, Padre, que esta palabra sea en su vida más un hacer, Padre, que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellos que no te conocen. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Definitivamente el Señor es bueno y hemos ido comprobando a través de todo el año cómo a cada uno de sus siervos que predicamos aquí en la Iglesia Unción de Guerra nos ha dado un tema que de alguna forma nos mueve de una manera muy grande porque tiene que ver mucho con nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de enseñar, con nuestra forma de vivir, y es maravilloso ver cómo el Señor se hace latente hasta en esos detalles. Hoy el Señor me ha dado un tema que es un tema sumamente importante para este tiempo en el que estamos, y este tema es el tema de la paciencia. Una definición que tengo aquí de esta palabra paciencia dice que es la capacidad de soportar o padecer algo sin alterarse, temple, aguante, tolerancia, entereza, perseverancia, conformidad, resignación, serenidad, tranquilidad y calma. Qué bueno sería como que nosotros nos preguntemos y nos contestemos nosotros mismos si yo tengo esta capacidad de lo que se llama paciencia, porque en el área de alterarse, normalmente las personas se alteran mucho y muy rápido. Tener temple, tener aguante, la tolerancia es fundamental. De hecho, creo que las personas que no tienen tolerancia, esto les enferma. Perseverancia, especialmente en las cosas del Señor. Nosotros debemos de perseverar, debemos de seguir hacia adelante a pesar de lo que sea, teniendo seguro que el Señor no nos va a abandonar, y cuando nosotros tenemos una petición delante del altar, Él nos va a bendecir de una forma especial. Conformidad. Muchas personas, aún teniendo a Jesucristo en su corazón, no son conformes con los que tienen, no son conformes con lo que viven. Resignación, pues esta es tremenda, porque ante las situaciones difíciles de pérdida, especialmente de un familiar, qué difícil para una persona es resignarse a no vivir con esa persona, pero lo que debemos de entender es que el tiempo de Dios se cumplió en esa persona. Serenidad, sumamente importante. La serenidad nos va a llevar a nosotros a evitarnos muchísimos problemas. La tranquilidad y la calma, estos son momentos en los que no podemos entrar en desesperación, no podemos nosotros empezar a hacer cosas que no debemos de hacer ante una situación adversa, entendiendo que la misma palabra nos dice que el Señor de todas las cosas nos va a sacar. Estoy parafraseando la palabra, por supuesto, ¿verdad? Dice también la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Pregunto, ¿sabe usted soportar? Mira lo que nos dice Efesios 4:32. Antes,
Sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo se comporta usted ante el padecimiento? Y le digo esto porque qué tremendo cuando nosotros tenemos una enfermedad y esa enfermedad, en vez de irse sanando, se empieza a agravar. ¿Cómo se comporta usted ante la necesidad de lo material? ¿Sabe usted esperar? ¿Sabe usted decirle al Señor gracias aunque no tenga? ¿Declara usted palabra, como decía en una ocasión mi esposa, ante la refrigeradora vacía que está llena? Decía ella, gracias Señor por el salchichón, por la carne, por el pollo, gracias por todo lo que metemos ahí en la refrigeradora. Y es la fe, es sin verlo creer que está lleno. Pero ¿cómo se comporta usted ante esa situación? Te digo lo que nos dice 1 Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Es usted una persona tolerante? Eso es importantísimo. Mira lo que nos dice Mateo 18, 21, 22. Entonces él acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, en esta parte de lo del perdón que hemos hablado en reiteradas ocasiones y que el Señor nos pone mucho, imagínese usted que hay personas que todavía no han perdonado lo que vivieron hace 10, 20, 30 años y están en esas áreas muy mal. Hay personas que no han perdonado cuando alguien les dijo, usted es una maceta, el corredor no pasa. Hay personas que no han perdonado ni siquiera lo que no se pudieron comer de niños. Hay personas que todavía hoy siguen pensando en las injusticias que se le hicieron, cuánto lo castigaron y sucesivamente así. Hay tantas cosas y lo peor de todo esto es que no se han perdonado a sí mismos. Hemos llegado a comprobar por medio del ministerio que muchas enfermedades físicas vienen a través de esto, de la falta de perdón. Y oramos y oramos por la persona, pero si no es capaz de perdonar, allí va a estar sintiendo los mismos problemas siempre. Te pregunto, ¿eres perseverante? Mira lo que nos dice Hebreos 10 del 36 al 39. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es tremendo, ¿verdad? En la palabra nos dice que el Señor vendrá por su iglesia y nosotros tenemos que perseverar para aquel gran día, cuando Él venga, nosotros reunirnos juntamente con Él, como dice la palabra. Muchas personas que no conocen al Señor dicen, un señor muy cercano a mí me decía, desde que está viniendo, desde que yo estaba niño, ya tengo 50 años y no ha venido. Bueno, el tiempo de Dios es un tiempo perfecto y Él va a venir en el momento que ya el Padre lo sabe. Pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que entender que Él, todo lo que está escrito se va a cumplir así como está. Aquí hay algo importantísimo. ¿Es usted conforme con lo que tiene? Y esto es de meditar mucho en esto, porque una de las cosas más terribles es estar disconforme. Nosotros tenemos que estar alegres con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Tenemos que estar agradecidos porque el Señor suple nuestras necesidades día a día. Yo he enfocado muchísimas veces la realidad del mundo y en el mundo, una persona que come 3 veces es millonaria. Y así lo hacemos aquí en nuestro país. Pero eso de la disconformidad es terrible. ¿Se puede usted resignar con facilidad? Mira lo que nos dice Filipenses 4:19. Nos dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir y dice, suplirá todo lo que os falte. Pero esto se va a dar en el tiempo perfecto de Dios, no se va a dar cuando usted y yo lo pidamos, eso se va a dar en el tiempo de Dios y allí esto nos llega, nos lleva al tema que estamos enfocando en esta palabra que es la paciencia. Tener paciencia es fundamental. Y entonces así se hace efectiva esta palabra donde dice que Él suplirá todas las necesidades que nosotros tenemos. Hay otra parte aquí importantísimo y es la serenidad. Nos dice Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Qué tremendo, porque muchas veces, hablar a la ligera nos puede llevar a problemas muy serios. Y la persona que tiene este problema, esta palabra necio, ¿verdad? Asociada a maldito. Mucha persona que es de hablar muy rápido y muy fácil y decir lo que se le viene primero a la mente, se va a ver muchas veces metido en problemas. Te hago una pregunta, ¿es usted una persona tranquila? ¿Cómo se ve usted ante la angustia? ¿Puede tener usted calma ante situaciones adversas? Yo le voy a decir una cosa, yo he visto personas que con un solo temblor salen en carrera y se les olvida todo, se les olvida que hay niños, se les olvida que están los padres. Una persona cuando tiene un problema, especialmente financiero, cuando se da cuenta pide prestado y después no puede pagar por los altos intereses. Le prestan 10,000 y tiene que pagar 100,000, entonces el asunto se hizo más grave. Mira lo que nos dice Proverbios 14:2. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es tremendo esta palabra que nos está dando Proverbios 14:2, porque hemos visto y hemos estado hasta orando por personas que enfocados en ese problema de lo que son las deudas, y vienen y lamentablemente le piden prestado a gente que no permite que no se le pague. Y no solo que no se le pague, sino que no se le pague a tiempo, ¿verdad? Porque esto del interés es tremendo, y entre más pasa el tiempo, la deuda se hace más grande y obviamente le va a ser más difícil pagar la deuda. Sé que el Señor, a mí, a Fernando Cascante, pastor de la Iglesia Unción de Guerra, me ha dotado de una gran paciencia. Puedo soportar gritos, tengo la capacidad de soportar retrasos, tengo tolerancia con los demás, soporto las dificultades, aunque a veces mi paciencia se ve probada y en momentos me desubico, como cualquier ser humano. Hay cosas que llegan a sacarlo a uno completamente. Pero bueno, bendito sea Dios, porque ahí vamos a ir viendo en esta palabra cómo va asociada la paciencia al dominio propio, el cual yo he dicho en muchas ocasiones, el Señor me dio dominio propio aún antes de conocerle a Él, porque yo antes de conocer al Señor, no por mis fuerzas, sino por las que Él ya tenía en mí, fui capaz de dejar de fumar, de dejar de tomar y todas las cosas que habían en mi pasado que repercutían muchísimo hasta en mi familia. En este tiempo, la impaciencia se considera un pecado aceptable. No se ven tan malo, pero me pregunto cómo lo verá Dios. Y pregúntate eso, ¿cómo verá Dios cuando yo soy un impaciente? Cuando oro y oro y oro, ya después quiero, como dice mi esposa, casi torcerle el brazo al Señor para que me dé lo que le estoy pidiendo. Eso es impaciencia, eso es lo contrario de paciencia. Cuando yo empiezo a insistir en algo en el que ya el Señor sabe que si me lo da, me va a hacer un problema. Entonces, es importante que nosotros pongamos las barbas en remojo y veamos cuando nosotros estamos obligar a Dios jamás y estamos, te voy a decir, tal vez suena fea la palabra, en esa majadería de pedir algo que ya el Señor no nos lo va a dar porque puede producirnos un problema serio. Te podrías estar preguntando, ¿cuándo soy yo impaciente? Te doy algunas situaciones. Esa impaciencia va a venir a través de problemas,
dificultades, desacuerdos, frustraciones, ansiedades, momentos de confusión, ira. Quiero hacer un hincapié en esta palabra ira. En esta ira es tan terrible que una persona va desde tirar contra el suelo las cosas que tiene en su mano hasta usar un arma y quitarle la vida al otro, porque eso no viene de Dios. La ira que es desenfundada por una persona de momento llega a ser algo terrible que puede atentar contra la vida de otra y hasta lo mata en el momento de ira. Y me ponía el Señor cuando escribía esto en el accidente, en la carretera, cuando la gente pita excesivamente, cuando hay presas, que para nosotros en Costa Rica son presas, en otros países les dicen de diferentes maneras, ese congestionamiento vehicular, la gente se irrita, la gente cuando nos damos cuenta se salen del carro y están peleando. Es terrible esto. Todo esto nos causa problemas, pero lo más lamentable es que los más afectados serán nuestros seres más cercanos, como la esposa, los hijos, los amigos. A nivel de iglesia, pueden hasta sacar a una persona porque debemos ser ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos claro que debemos de ser un ejemplo en todo momento y en todo lugar. ¿Y qué pensará el que está a nuestro lado? ¿Qué pensará el vecino? ¿Qué pensará la gente de la iglesia? A veces por comportamientos que nosotros tenemos que no son un ejemplo a seguir, que estamos nosotros desviándonos del plan de Dios. Eso es tremendo, ¿verdad? En Efesios 2:3 nos dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya tenemos que tener claro quiénes somos en Cristo. Ya el pasado no se puede apoderar de nosotros. No podemos anteponer mis deseos y necesidades por encima de todo el mundo, porque si las cosas no salen como yo digo, lo que sucederá será frustración. Y es que cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted tiene que entender que hay un cambio, una transformación, a veces paulatina, unos más lentos que otros, pero yo no puedo creer que sigo siendo aquella persona iracunda, aquella persona que me enojaba y decía lo que a mí me daba la gana. No, en Cristo ahora tengo que tener ejemplo, porque yo soy la luz. Yo soy la luz y yo tengo que ir a las tinieblas. Y si yo me comporto como tinieblas, el Señor mío no es el Señor Jesucristo. El Señor mío es el diablo. Y la palabra dice que nosotros no podemos servirle a dos señores. En cuanto a la frustración, dice Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Jesús, por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos que tener la capacidad de bajar la cabeza, nosotros tenemos que caminar la milla extra, nosotros tenemos que entender que nosotros somos un ejemplo a seguir. Nosotros no podemos, porque lo que usted vea en medios, en las redes sociales o en las pantallas de televisor, y hay pastores que gritan y hacen cosas que son horribles en el evangelio, usted no puede seguir eso. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor y la base fundamental de todo nuestro hacer tiene que ser el amor. Dice la palabra que si no tenemos amor no tenemos nada. La paciencia es un rasgo de personalidad. Es una virtud de quienes saben, de quienes saben sufrir y tolerar con fortaleza los problemas sin lamentarse. Y eso lo vemos mucho, la gente constantemente lamentándose de lo que pasa, de lo que... No, nosotros tenemos que seguir viviendo, nosotros tenemos que seguir creyéndole a Dios, que Él es mi pastor y nada me faltará. Yo no me puedo lamentar porque un día no hay arroz.
Yo sé que el Señor va a suplir conforme a su necesidad. Yo no me puedo lamentar por ese dolor de cabeza que me da tanto. No, yo tengo que orar y creerle al Señor que, como dice su palabra, que en la cruz Él llevó cautivo todo el pecado, toda la enfermedad. Por medio de la cruz del Calvario yo voy a ser sano. Pero si yo sigo lamentándome porque me duele la cabeza, porque me duelen los pies, porque me duele... No, yo tengo que, aún sí, yo no le estoy diciendo que usted no es humano y no le pueda doler, pero nosotros declaramos sanidad en el nombre de Jesús para nosotros y para mucha gente. Es parte de nuestro ministerio. Por lo general, estas personas que están pegando gritos, que están enojados, que están frustrados, que están enfermos. Por lo general estas personas suelen cargarse de responsabilidades que no les corresponden, por lo que ese problema no es más que culpa suya. Eso lo que está es alterando al final. Llegará a la conclusión de que ella misma fue la que propició ese problema. ¿Por qué? Porque se comprometen con tantas cosas, con tanta gente, que al final no hacen nada y se frustran y tienen un problema general de enojarse y lo arreglan pegando gritos, y eso está mal, eso está muy mal. Paciencia es un rasgo de personalidad madura. La paciencia no nos habla de esperar, sino de esperar en paz. Tenga claro eso, es esperar en paz. No es decir yo tengo paz y yo tengo paciencia, es hacerlo a través de sus movimientos, a través de lo que usted le demuestra a los demás. En nosotros los cristianos es una de las virtudes más valiosas porque es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la gente dice, yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy un hijo de Dios y anda pegando gritos en la calle, en la casa. Eso está mal, eso no es ser una persona paciente, eso no es una persona en cual el Espíritu Santo esté... Por supuesto que el Espíritu Santo lo redarguye, pero hace caso omiso a esto. La paciencia hace corta la espera. Yo no sé qué está usted esperando, pero hoy el Señor le está diciendo que tenga paciencia. Esa petición que usted tiene delante del altar, esa petición por la que usted ha estado orando incesantemente, el Señor no la ha pasado por encima. El Señor sabe lo que usted necesita. Y ya le hemos dicho en muchas ocasiones, es en el tiempo perfecto de Dios que Él va a hacer de acuerdo a su voluntad. Usted lo que tiene que hacer es tener paciencia. La paciencia tiene un origen en Dios. Mira lo que nos dice Romano 15, 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús. La paciencia es producto del dominio propio, nos lo dice 2 Pedro 1, 5, 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Yo no sé si usted escuchó bien lo que yo acabo de leer, pero yo quiero volvérselo a repetir. Pero el Dios de la paciencia, si Dios ha sido paciente con nosotros, si no lo hubiera sido, ¿dónde estaríamos? Y de la consolación os dé entre vosotros mismos según sentir Cristo. La paciencia es producto del dominio propio. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. No es solo tener fe, hay que ir más allá, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Y yo le voy a decir algo que el Señor pone en mi corazón. El pueblo de Dios tiene que orar por dominio propio, porque le falta mucho dominio propio. El pueblo de Dios está alterado, el pueblo de Dios se enoja, el pueblo de Dios no está caminando como Dios quiere que camine, porque impera más como soy yo que como Dios quiere que sea yo.
Y eso está bastante mal. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Mira lo que nos dice Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Perfectos y cabales nos llama a ser Dios. Y estamos a veces en nuestra impaciencia, en nuestra altanería, siendo contrarios a lo que nos dice la palabra. La paciencia nos trae bendición, nos lo dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Qué tremendo, espera en él. No es que usted está esperando en vano, espera en él. Y no te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque el hombre que hace maldades. A continuación te doy algunos requisitos para ser paciente. Fundamental, la fe en Dios. Entender que Él siempre nos guiará. Nosotros no estamos solos, no andamos como ciegos. Él nos guía. Es una promesa que nos ha dado la obediencia, de lo cual el Señor me ha hablado muchísimo, que la iglesia pasa un momento de desobediencia, haciendo las cosas que no tiene que hacer. Es fundamental seguir la dirección del Espíritu Santo y esperar con paciencia, discernimiento del tiempo de Dios y especialmente en nuestras peticiones, en entender que si todavía no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, Él nos da la gracia para saber esperar. Qué tremendo, ¿verdad? Él nos da la gracia para saber esperar. Amar a Dios cuando somos pacientes y esperamos, le estamos amando, le buscamos más y estamos dispuestos a esperar. Pero si nos impacientamos, estamos pensando solo en nosotros, en nuestra necesidad. Y si Dios en su sabiduría sabe que lo que estamos pidiendo no nos conviene, esto nos va a desviar de su plan. Valentía, tenemos que ser valientes y obedecer cuando el Señor quiere hacer un cambio en nosotros. Y esto muchas veces el Hijo de Dios lo rechaza. Muchas veces el Señor nos da una dirección y hacemos lo contrario. ¿Qué hubiera sido de Abraham si cuando el Señor lo sacó de su tierra, él no hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera sido de Pablo si a través de como el Señor lo trajo a los pies de Cristo se hubiera puesto en negación? ¿Qué hubiera sido de Jonás si al final él tuvo que reconocer que tenía que ir donde el Señor lo mandó? Y así muchos siervos de Dios, ¿cuántas veces el Señor nos ha cambiado la dirección de algo y nosotros no, esto no puede ser de Dios, no. Y esto también he hablado sobre los ministerios. Se le mete en la cabeza a una persona que es salmista, que tiene que tocar la guitarra y tiene que cantar, y no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios tiene. Es necesario que nosotros oremos y que tengamos la confirmación de parte de Dios de qué es lo que Él quiere para nosotros. La determinación para esperar, Salmo 32:8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Escúchelo nuevamente, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nos negamos a buscar la vida de Dios, somos impacientes, no recibimos los resultados esperados. Y ahí está el pueblo de Dios, es que yo esperé y no. ¿Cómo esperó? Esperó en desesperación. Esperó algo que el Señor no te iba a dar porque sabía que te iba a hacer malo. Y se enojan con Dios y muchísimos, miles de millones posiblemente están fuera de los caminos de Dios por la desesperación, por no haber recibido algo que el Señor sabe que hubiera sido peor. La capacidad de esperar es una disciplina espiritual esencial. Pongámosle atención a esta frase. La capacidad de esperar es una disciplina espiritual esencial. Lo contrario que sería la impaciencia sería una indisciplina. Qué tremendo, ¿verdad? Esta frase es de Charles Stanley. Escuche esto. Ten paciencia. Dios no ha terminado contigo. Somos
un proceso en las manos de Dios. Y hasta que nosotros no partamos de este mundo, vamos a hacer un proceso en las manos de Dios. Ten paciencia. Dios te está formando, te está transformando. Dios está haciendo algo especial para algo especial. Todo lo que estás viviendo es necesario para tu ministerio. Dios está haciendo en ti una perla preciosa para que cuando los demás la descubran se llenen de esa luz hermosa. Esto puede ser egocentrismo, cómo nos cuesta esperar. Y si lo que está haciendo es transformando algo que no te gusta de ti, porque muchos se pelean con Dios y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale para qué. Dios te está transformando, te está cambiando. Mira lo que nos dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no nos habla de los deseos de la carne, y esto viene al hombre viejo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros no estamos conformes con la dirección que Dios nos lleva, nos estamos devolviendo al hombre viejo, a la naturaleza vieja, a lo que hacíamos viejo. Y tal vez diga, bueno, no, es que yo no he vuelto a hacer, pero estás en contra de lo que Dios tiene estipulado para tu vida. Nosotros tenemos que estar conformes con lo que Dios nos está dando y como Él nos está guiando. Muchas personas tienen una palabra que, perdón, pero yo detesto, que dice, esto se hace así porque yo lo digo. No es lo que usted dice, es lo que Dios dice. Nosotros somos ovejas de su prado, nosotros somos creación suya, nosotros somos en todo momento dependientes de Dios. Y así no es. Te voy a decir lo que nos dice Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No vaya a ser que tu hermano vea cómo la ira se apodera de ti y le des rienda suelta a tu enojo. Pregúntate por un momento, ¿qué concepto tienen de ti tus parientes más cercanos? De repente somos luz en la calle y oscuridad en la casa. O sea, nos presentamos ante la gente como los hijos de Dios con toda la sabiduría y con todo, pero en la casa es una oscuridad terrible por nuestra forma de comportarnos. Esto es una confrontación total de Dios para con nosotros. Nosotros no podemos ser cambiantes, nosotros tenemos que ser como somos. Muchas veces le decimos a la gente a la cual le damos palabra cosas que ni nosotros mismos hacemos en nuestra casa. Es necesario que el pueblo de Dios entienda que el Señor lo está viendo en todo momento, no solo cuando está predicando, también lo está viendo cuando está haciendo las cosas que a Dios no le gustan. Al final es muy importante, pero lo más importante es cómo te ve el Señor, y eso es lo que acabo de decir, porque yo no soy quien para regañar a nadie, yo te estoy diciendo lo que Dios pone en mi corazón, pero al final el que te está viendo es el Señor es el que sabe cómo te comportas, dentro de tu casa, fuera de tu casa, en el colegio, en el trabajo, en todo lugar. El Señor es el que te ve. Y te voy a decir algo tremendo. ¿Cuánto más te usaría el Señor si le entregáramos esas debilidades? Si el Señor ha hecho maravillas en muchas personas por medio de lo que tú les has dicho, por medio de tu oración, ¿cuánto más haría el Señor si tú le entregaras esas debilidades? Me encontré unas frases que son frases célebres y las quiero compartir. Una frase dice, un hombre que es maestro de la paciencia es maestro de todo lo demás. Cuando usted y yo nos paramos aquí al frente, tenemos que enfrentarnos a situaciones diversas. Me estoy refiriendo aquí a la iglesia en Acción de Guerra cuando predicamos. Cosas adversas como gente hablando, perros ladrando,
niños interrumpiendo, la música del vecino y muchas cosas más. Y podemos tener la paciencia de enseñarle a la iglesia, porque a esta se le enseña, lo que se le predica es a la gente de afuera. Entonces, si tenemos la capacidad para soportar esto, podremos ser maestros de cualquier cosa, porque es parte de la transformación que el Señor está haciendo. La segunda frase dice: toda la sabiduría humana se resume en dos palabras: tener esperanza y esperar. No sé qué estás esperando, pero te puedo decir que el Señor no ha pasado desapercibida tu oración. Es necesario que nosotros sepamos esperar. En cualquier momento te llega la bendición. Esta frase me dejó pensando mucho, esta que viene. Cuidado con la furia de un hombre paciente. Y dice, cuando explotamos es muy serio y no nos importa nada. Siempre se ha dicho que las personas que son muy calladas, que las personas que evitan y las personas que no se enojan, hay que tenerles mucho cuidado, ¿verdad? Y esta frase: cuidado con la furia de un hombre paciente. No crea usted que porque una persona es capaz de soportar y porque una persona es capaz de quedarse callada, no pueda llegar un momento en el que explote. Es como un volcán. La siguiente dice: la paciencia es el arte de ocultar tu impaciencia. Aquí te recomiendo que apliques el dominio propio. La siguiente dice: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Tu mayor amigo y enemigo eres tú mismo. Repito la frase: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. La paciencia va a vencer todo, eso te lo puedo asegurar. La siguiente dice: la clave de todo es la paciencia. Obtienes un pollo cuidando un huevo, no rompiéndolo. Todo pasa por un proceso de creación. Sin este proceso nunca tendremos aquello que deseamos crear. Nosotros somos un proceso en las manos de Dios día a día. Para finalizar, quiero decir lo siguiente. Es muy importante en el plan de Dios para tu vida. Esto podrá ejecutarse si no tienes la capacidad de ser paciente. Debemos ser un ejemplo, y si actuamos en las diferentes circunstancias de la vida a la ligera, difícilmente lo seremos. No es que yo soy así, debemos orar y pedirle al Señor que nos dé dominio propio, el cual va muy ligado a ser paciente. Y así como el Señor nos ha ido quitando las malas costumbres del hombre viejo, así nos quitará esta mentira de la impaciencia en nuestras vidas. Esta palabra la he expuesto como el Señor me la dio. Posiblemente haya alguna repercusión, porque a la gente generalmente no le gusta que se le diga las cosas. Pero yo quiero decirte algo muy importante. La paciencia es fundamental para una vida tranquila, para una vida sin egoísmo, para la vida de tus seres amados, pero lo más principal, como lo dije en algún momento, para como Dios nos está llevando día a día. Y le doy gracias a Dios porque, como dije en algún momento, no me acuerdo si en una cápsula de sabiduría o al iniciar un culto, nosotros, las personas que por misericordia Dios nos tiene llevando su palabra, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, y lo que el Señor pone en nuestro corazón debemos de decirlo, porque esto va a producir en la persona que tiene este tipo de problemas un cambio. Obviamente ese cambio se dará solamente
a través de que entienda que el Señor le está hablando y que tiene que tomar una decisión, porque en algún momento en esta palabra hablaba sobre lo que es más afectado, y lo que es más afectado son las personas más cercanas. Y nosotros no podemos ser tan egoístas de que por medio de este flagelo vayamos nosotros a tener triste o en angustia a algún ser querido. Entonces sí es muy importante el tema, es muy importante tomar cartas en el asunto y sí, nosotros no podemos cambiar nosotros, tenemos que ir de rodillas delante del Señor y pedirle que Él en su gran misericordia nos cambie esa parte que de alguna forma está afectándome a mí y a todo mi entorno. Yo te pido con todo respeto que cierres tus ojos, vamos a orar para finalizar esta palabra. Bendito y soberano Dios, tú has hablado, bendito Dios. Nosotros nos quitamos siempre, Señor, de todo lo que es de hombre, Padre, para que seas tú hablándole a tu pueblo. Hoy, bendito Dios, te doy gracias porque sé, Padre, que a todos en alguna forma, Padre, esta palabra nos lleva, Señor, a reconocer el problema que podemos tener. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tú, Señor, nos exhortas porque somos tus hijos, porque tú nos amas. De lo contrario, Señor, no seríamos tus hijos, Señor. Si tú no nos hablas como tienes que hablarnos, Señor, es porque tú no nos amas. Yo te doy gracias porque sé, Padre, que esta palabra producirá en aquel que la ponga en práctica, Señor, algo muy positivo. Porque sé que la debilidad que se ha apoderado de esta persona, Señor, va a caer en el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, seguimos adelante, Padre, exponiendo como tú lo pones en nuestro corazón. Yo te pido, Padre de Gloria, una bendición especial para cada persona que nos está viendo por este medio, para cada familia representada, Señor. Padre, que a través de la palabra seas tú haciendo las cosas nuevas en esa persona, a la postre en esa familia, porque hay familias que han llevado su vida, Señor, bajo estas ligaduras, Padre, y tal vez es que nunca habían recibido una palabra que les diga lo que no está bien. Yo te doy las gracias, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y te pido una bendición especial y todo lo que te he pedido te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo, hermanos, que Dios los bendiga. Amén.